Hola, hola, bienvenidos a esta conversación de la magia del caos, qué es el caos, cómo se traduce, qué significa, cuándo se inventó, quién lo practica, etcétera. Existen muchas traducciones y formas de ver esto. En algunos lugares se le llama el camino de la mano izquierda. El camino de la mano izquierda básicamente es el opuesto de alguna manera al camino de la mano derecha. Referencias bibliográficas, pues hay muchísimas. A mí me encantan las referencias visuales. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las películas de El Señor de los Anillos, vemos que Saruman, él normalmente pone su mano blanca en los cascos de sus guerreros. Y en estos guerreros de él, pues llevan su bendición, su energía, ¿no? Y el camino de la mano derecha es conocido como el camino del orden. Normalmente se visten de blanco, sociales, pero hoy vamos a enfocarnos un poquito más en lo que viene siendo el camino de la mano izquierda. Y en un idioma coloquial común, regular, donde pues, la ignorancia predomina, normalmente se sugiere que el camino de la mano izquierda es el camino de ser malo, de estar solo, etcétera, etcétera. La interpretación que le damos todos a la información es algo que pues, lo debemos ir transformando. Yo escribí algunas cosas aquí para quedarme un poquito en orden, ¿no? Caos. Cuando hago la pregunta, está amarrado a la acción y la violencia. Entre una de las muchas características que se suele tener una persona que el caos es el desperdicio no salud. No significa que todos son exactamente iguales, ¿no? Pero la magia del caos de alguna manera es, si yo tengo para que las posibilidades de usarlos para usarlos en contra de alguien son un poco nulas. Casos de defensas, protecciones, etcétera, pueden variar esto. Y aquí te voy a hacer una pregunta para que empieces a saber dónde estás. Si tú tienes una vela, si tienes unos inciensos y unos elementos para la magia, vas a crear un hechizo para dañar a alguien más, o es para crear nuevos caminos, nuevas realidades, universos. A ver, ¿dónde estás con esto? Ya te empezó a dar un poco de dirección hacia dónde vamos. Ahora, entre la magia del caos vamos a encontrar tendencias, ¿no? Donde de repente hay gente que prefiere la magia del caos, porque la magia del caos se sale de tantas reglas, leyes, estructuras, organizaciones, seguimientos, liderazgos, e inclusive ese tipo de etapas que uno tiene que superar para poder subir, ¿no? Entonces, el mago o quien practica la magia del caos usualmente es una persona que aprecia la soledad. La traducción para un mago del caos de la palabra soledad, ahí viene la palabra sol y viene la palabra edad. Entonces, ya no es lo que significa para una gente. Hoy estoy celebrando sol. Puede ser que parece que la oscuridad me rodea y que en este momento ya estoy en ese camino mío de ser el sol interno. En este buscar de la conciencia, de los saberes, de la vida, de la experiencia, pues, técnicamente he experimentado una gran cantidad de filosofías, energías, zonas, instituciones, ciudades, culturas, etcétera. Recuerda que cuando nosotros observamos desde las leyes físicas de cómo funcionan las cosas, una saturación y acumulación de objetos pues se van traduciendo a que aparentemente, para quien es más visual que entienda esto, ¿no? Si yo tengo una casa completamente vacía con mucho espacio, entonces pues la luz fluye, hay mucha luminosidad, ¿no? Pero
una casa llena de toda clase de objetos y demás, pues de alguna manera van a bloquear las ventanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparentemente, ahora, aquí es donde empieza tu experiencia de cómo funcionan las leyes de la física, de la luz, de la química, y eso es un camino que empiezas. Ahora, hay personas que dicen practicar de venenoso, ya me salió lo venenoso, qué rápido. Sí, pero hay gente que dice, soy mago del caos, y no es que seas mago del caos, es que quiero aprender a hacer magia no ritualística, donde no requiero personas, no requiero muchísimos ingredientes, es como que lo quiero hacer. Un ejemplo de la magia del caos, que encontramos seguidos, la magia de los sigilos. Hay mucha gente que aprendió a hacer los sigilos. Los sigilos básicamente es yo en una hoja de papel, es como voy a tomar una frase, unas palabras, unas energías las cuales yo quiero encarnar, ser, vivir, intentar, la magia, etcétera, etcétera. Y en ese sigilo, normal, hay muchas formas de hacer sigilos. En el futuro quizás hacemos un video de esto, solamente que sí se requiere la ayuda de alguien más porque pues se ocupan las manos para que estés viendo lo que estoy haciendo, quizás alguien me tiene que ayudar, etcétera, etcétera. Por eso no he hecho un video para hacer los sigilos. Solamente en los videos de recordar que ha sido que es un programa que todavía estamos en ese proceso, está en Instagram, nombre, y hay un día donde se hace un ejercicio. Ahora, los sigilos son esas palabras, esas frases que utilizamos, y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero la más común que casi todos conocemos cuando empezamos en esto es: tomo una frase, de lo cual quiero vivir y quiero entrar a la magia, reduzco las letras lo más corto posible, y con esas letras voy a hacer una simbología, un dibujo que representa la palabra, la energía, y una vez que tengo ese símbolo, voy a activarlo de diferentes maneras, y una vez que ya queda ahí, normalmente lo que hago es que me voy a deshacer de ese sigilo, ya sea que lo queme, lo meto al agua y que la tinta se deshaga, lo meto debajo de la tierra para que la tierra lo recicle, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que esto hace es que al yo no tener esta imagen tan presente, se va a mi inconsciente, y desde el inconsciente va a estar funcionando. ¿Por qué se hace eso en esta manera? Cuando nosotros tenemos la desesperación, la urgencia y toda nuestra atención solamente en algo, porque por ejemplo, si tú quiero ganar la lotería, y vamos a suponer que ya te compraste varios boletos, ¿no? Entonces estoy yo en varios teléfonos viendo así los números de la lotería, y mi energía es tan intensa que muchas veces esa energía se voltea y se hace lo opuesto a lo que estoy pidiendo. Entonces, por eso se hace el caos, deshacerme del sigilo para yo no estar proyectando toda mi energía para que eso suceda. Y los sigilos hay muchas variaciones. Ahora, de alguna manera el mago del caos funciona mucho con la magia del sigilo. Yo no tengo toda mi atención pensando. Y desde una vista un poco más popular se podría decir: el mago del caos aprende a hacerse un trabajo a sí mismo, donde puede ajustar los sistemas de creencia de las esferas que tenemos todos nosotros, y las podemos transformar e ir cambiando, porque ya todos sabemos, ¿no?, que los sistemas de creencias que tenemos son los que pues gobiernan y dominan gran parte de nuestra vida. Ahora, en la magia del caos es interesante porque de repente, bueno, le rezan a alguien, hacen cómo funciona el sistema de creencias. Y es algo que para mí es muy interesante, porque de alguna manera en la magia del caos, suena raro lo que voy a decir, ¿no?, pero puede ser ateo, politeísta, etcétera, etcétera, todo al mismo tiempo, ¿no? El concepto de lo que vienen siendo los dioses, lo que vienen siendo las energías, todos esos conceptos que hemos llamado la divinidad y los poderes
entiende, se comprende de una forma un poco distinta. Y puede ser que en ocasiones diga, voy a observar a los dioses como si fueran arquetipos que sé que, como lo hemos escuchado mucho, que muchas veces escuchamos esta frase y suena tan bonito, pero todos nos quedamos así como, ¿y qué significa eso? ¿Explicas en palabras que se entiendan? Todos hemos escuchado, ¿no? Tú eres el universo está dentro de ti. Y suena así bonito, romántico, y me siento bien por unos segundos hasta que, no, sí, pero solucionó el dinero. ¿De qué sirve saber eso? Este, no, y espero eso te haya hecho reír, ¿no? Y si te has encontrado en ese momento, pues ahora, en ese autoconocimiento de saber que yo soy el universo, que el universo vive de mí, que soy parte del universo, etcétera, etcétera, ahí es donde me doy cuenta que los arquetipos funcionan de esta manera. En todas las culturas han existido toda clase de dioses, toda clase de seres que colaboran y han dado o han quitado a la humanidad a través de historias, mitos, mitología, leyendas, etcétera, etcétera. Y también la cultura popular. Y está la parte otra del folclore también, pues, del área donde tú eres. Ahora, en la magia del caos se practica más como que soy global. Y en esa globalización, de alguna manera me doy cuenta que ciertos dioses, ciertas características son como arquetipos que siempre han estado y siempre están de alguna manera. Entonces, es muy común que, por ejemplo, decimos Venus, Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la belleza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, enamorar a alguien, seducir, es muy común que la gente piense en esa diosa o busque su influencia, su poder, sus características, etcétera. Ahora, en la práctica de la magia del caos, no es como yo que dedico mi vida completa a Venus o Afrodita, ¿no? Puede ser que es temporal lo que estoy haciendo, ¿no? Y estoy muy consciente que yo tengo una individualidad, personalidad, etcétera, etcétera. Solamente estoy tomando pasado esa energía o estoy poniéndome como la capucha, la ropa o como quieras decir de este arquetipo de Dios. Y de alguna manera, muchas veces no entiendo la comunicación. Mucha gente ha progresado al sistema de decir, yo no creo. Y no es que no crees, es la experiencia que hemos vivido de la gente que normalmente habla de Dios, dice de Dios, etcétera. No hay una congruencia. Muchas veces es así como que me cierro y me digo, soy ateo, que no veo la congruencia en el mundo. Muchas veces eso te ha llevado a una vida de animismo, de caos, etcétera, etcétera, donde observas y ves las cosas. Y cuando tú quieres hablar o alguien habla de Dios, es así como que, pues, sí me encanta la conversación, solamente que no está en el mismo espacio, en el mismo lugar. Y hablando tridimensionalmente, ¿no? O sea, así como hablamos de la tercera dimensión, que decimos, son tres para que se convierta en tridimensional, es así cuando tenemos una conversación acerca de Dios o de los dioses, como que te das cuenta, pues yo tengo una gama amplia de diferentes experiencias. Cuando alguien me habla muy, muy, muy lineal o muy corto de lo que es un dios o lo que debe ser, como que me confunde y muchas veces mejor me cierro para hablar de esto y ahí que se activa de alguna manera versus en la parte de la mano derecha o el camino de hacemos muy común de que se celebra, se hace fiesta, muy sociales, y etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces hasta celebramos fiestas de otras culturas que ni siquiera en teoría no nos pertenecen de acuerdo a nuestro territorio, pero nos encanta la celebración, ¿no? Y otro tema a tomar, no quiero distraer mucho y que no sea tan largo este video. En la magia del caos se practica mucho el conocer las reglas. Es, por ejemplo, cuando
yo me mudo a otra ciudad, a otro país, etcétera, investigo cuáles son las reglas, cuáles son las leyes. Y una vez que yo conozco las reglas, entonces ahora al conocer las reglas, sé cómo quebrarlas. Ejemplo de esta magia existe muchísimo. Hay muchos chefs que son muy famosos y muy reconocidos por reinventar cómo se hacen las cosas. Donde, bueno, el agua hierve a tal temperatura, sí, pero si yo le pongo sal y otros ingredientes, puedo hacer que el agua llegue a una temperatura alta. ¿Sí? Empiezo a investigar las reglas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué hace que el agua llegue a cierta temperatura? Es muy curioso porque yo investigué mucho esto, ¿no? Porque tengo una tipo cafetera que hierve el agua para hacer el té. Y un día batallé mucho porque tengo la mano un poco grande, entonces apenas podía meter la mano para limpiarla. Y de repente esa parte obsesiva compulsiva de la limpieza me tomó un día y quería limpiarla, ¿no? Y entonces, ¿cómo la limpio, no? Y me di cuenta que en la superficie había un pequeño bordito. Y así fue como, este bordo es un defecto que tiene. Y hasta que empecé a investigar y hablando con un amigo que es químico, me estaba explicando, ¿no? Cómo el agua, de alguna manera, hay un rompimiento que crea esa burbuja y es cuando todos decimos, el agua ya está hirviendo. Claro, el agua se puede llevar a temperaturas más altas. Mientras no se rompa esa partecita, todavía seguimos creyendo que no está tan caliente. Puede ser que quememos. Pero bueno, eso ya es una historia que hay que buscar, ¿no? Entonces, regresando al tema, conocer las reglas para poder quebrarlas. Y es aquí donde empieza la conversación. Así de, si tú eres de las personas que presumen que eres la oveja negra de tu familia, quizás se te olvidó que recibiste tu invitación al mundo de la escuela del caos. O quizás la recibiste pero nunca te inscribiste o no llegaste. Quizás te conformaste con decir, soy la oveja negra de la familia. Entonces ese es el primer peldaño, ¿no? Y o me conformé con cosas en la vida. Pero lo más seguro es que si tú eres, resumen, o se habla o se dice de ti que eres la oveja negra, pues quizás tienes tendencias a la parte del caos. ¿Okay? Así que recordando el caos, en un mundo cotidiano más regular, todo es igualista. Se llama bueno o malo. Cuando ya se tiene más percepción, más vivir, más conciencia, más cultura, más vivir, pues te das cuenta que uno y uno es muy poco. Entonces empiezan a multiplicarse todo. Y ahí donde nacen las famosísimas líneas de tiempo, dimensiones, posibilidades, fortunas, como quieras llamar. Bueno, la siguiente práctica es, dice aquí, un mago del caos sabe dónde, con quién y hasta cuándo. Mucha gente se va a la parte de, por ejemplo, a mí nadie me lo cree, pero realmente soy una persona introvertida. Soy tímido, aunque no me lo crean. Solamente que me gusta hacer esto, ¿no? Y es cuando, no es que yo cambie de personalidad, pero es como que estoy aquí. Y muchas veces sí tengo dificultad o me atoro antes de hacer videos por miles de razones y miles de motivos. Pero eso es muy importante. Hoy aquí está el video y este video, muchísimas gracias, agradezco a los que me apoyan y mucho tiempo de querer hacerlo, pero no me había dejado hacerlo. Y, ya. Bueno, entonces, en la magia, cuando se practica la magia del caos, normalmente tu magia es solitario, único, y aún así sabemos y tenemos la conciencia de cuándo se debe hacer con otras personas, con otros grupos, con otras energías, y
de igual manera se tiene la seguridad como, muchas gracias, aquí estoy, vamos a hacer lo que vamos a hacer y agradezco y me puedo despedir y otra vez reinicio mi camino de la magia de la soledad, podría decirlo. Ya hablamos de lo que significa, entonces si te transforma esa palabra. ¿A quién te la dio? ¿Quién te la regaló? Oye, lávala esa palabra hasta que surja como un mundo de posibilidades y un arcoíris. Ahora, es lo mismo, pero de unas palabras diferentes. Lo que puede. En la magia del caos se puede ser un visitante de covens, y ahí menciono los covens, es la reunión para hacer magia en muchos lugares, ¿no? Existen todo tipo de coven, ¿no? Cuando nosotros leemos un poquito más, vemos salimos de los temas, nos vamos a los temas mágicos o de las mitologías y leyendas. Existen los covens de los vampiros, de los lobos, brujas, de los magos, etcétera, etcétera. Un coven es una palabra muy, muy interesante. Como yo sé, no es traducción, sigue llamando coven. Ahora, un mago del caos en ocasiones coparticipa en un coven. Y el mago del caos está más intencionado hacia vidas paralelas, futuras, y tienes la conciencia muy clara de que todos somos eternos y hoy o mañana nos vamos a volver a encontrar cuerpos con energías un poco transformadas. Y entonces, para mí, el yo entrar a un coven de alguien más, eso no. Que, por ejemplo, la bruja del norte, del este, del sur o de donde sea, un día me convide a utilizar su espacio, su silla, hacer una plática con sus personas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estoy muy consciente que si ese es el grupo, la energía de esta persona y él lo creó, pues número uno, yo no puedo intentar robarme a esas personas, a esos seres, porque al final de cuentas no es como que yo le voy a dar el maní. Simplemente es de ahí. Es, ¿sí? Cuando yo hable, cuando comparta mis experiencias, mis energías, mis hechizos, lo que sea, sé que es temporal. Y al yo comportarme como una persona con ética, pues vuelvo a ser invitado y cuando mi nombre es mencionado, me vuelvo a invitar. No es como que, híjole, pues fíjate que vino, hizo y deshizo y la, y ta. Entonces, es una conciencia muy distinta. Y aquí, otra vez retomando el tema de la creación desde la cuarta dimensión, es un concepto muy importante para la magia del caos. Ahora, si nosotros observamos el mundo normal, regular, vemos dos conceptos, ¿no? El concepto común. Hay que trabajar muy duro para que vaya bien. Y estamos hablando que en esta ideología se implica que las cosas son duras, muy manuales, físicas, versus en la magia del caos se sabe y se practica que todo empieza desde la energía. Para esto no quiere decir que como mago del caos nunca me ensucio las manos, ni barro mi casa, eso no quiere decir que de repente lo maltraduce o lo malaplica. O se alza la arrogancia, la soberbia de alguien. Es como, yo soy un mago del caos. Ustedes hagan las cosas del mundo mal. Okay, hey, quieta tu vez. ¿No? Y entonces, desde la visión o cosmovisión que se le podría decir, desde la cuarta dimensión, reconozco las energías que desde una forma sutil se van haciendo. Practico de alguna manera la meditación, donde, por ejemplo, digamos, lo voy a hacer rapidito, y ustedes síganlo por favor conmigo. Okay. Vamos a suponer que en este momento yo deseo un carro. Mi mente, todo el tipo de fotografías, películas, imágenes, historias,
dónde voy, qué color es, qué marca, cuánto vale, qué la gente, etcétera, etcétera. Y es como, relájate. Son imágenes de tu cabeza, sueños, esperanzas, deseos ajenos, publicidad, todo tipo de cosas. No vamos a ir por ahí. Quizás algunos elementos de ahí nos van a funcionar, pero no vamos a ir a esa fase. ¿Por qué? Acá tenemos la parte física, ¿no?, que va relacionada con para qué es lo que deseo. Casi todo se brinca en la cabeza. Un carro cómodo, que resguarde mi cuerpo, que lo protege, que lo cuide, donde ya yo no tengo que poner ni color, ni marca, ni peso, ni sabor. En la vibración que está en ese momento en mi cuerpo, o en la vibración ligeramente superior que deseo tener varios meses, inclusive un año, varios años, ¿cuál es ese carro que puedo empezar a crear? Lo primero que toca el carro son las llantas tocan la tierra, es lo primero, ¿no? Entonces, de alguna manera, como un mago del caos, sé que las moléculas, las energías se van uniendo, no tengo que saber yo de dónde viene, cómo se llama necesariamente, y es como que las primeras moléculas, ¿cuál es la fórmula química de las llantas? De las llantas siguen los rines, tal, y así, ¿no? Después lo que toman las llantas va subiendo también, que se va formando el carro, se va cambiando toda clase de elementos y las moléculas han sido transformadas o cambiadas, ya sea agregándosele o quitándole ciertas acciones. Empiezo yo simplemente a jugar con todas las que ahora. ¿Qué lecciones de sabiduría, de armonía puedo unir como un tejedor con todas las moléculas del universo, donde las experiencias a tener este caso, viaje, elegancia, seguridad? Cuando este carro llega a mí, se prende, se refiero a una amistad con este carro donde el día que el carro no funciona, prende a casa o cuando ya llega al trabajo, que es muy distinto a que se te quede en la mitad de la carretera. Que es de un carro que de alguna manera se protege y se cuida. Empieza esa magia con este carro. Sé que en este carro no voy a tener, sé que muchas veces se aplica esto, porque hay mucha gente que después de tener sexo en su carro se da cuenta que el carro empieza a fallar, depende, pero esta es la energía del carro. Entonces, esto es lo que estoy haciendo con ustedes en este momento y estás haciéndolo conmigo. Es un ejercicio. Si yo no le pongo color, forma, estructura, estoy haciendo una transposición de todas las energías y estoy pidiendo claramente la y sobre todo una riqueza. Bueno, era un ejemplo de la creación de cómo se hace con la cuarta dimensión. Ahora, obviamente que hay pasos a seguir en el mundo físico de las cosas que se hacen, ¿no? Estar muy atento a esas cómo se... Ahora, en la magia del caos se es muy hábil en la co-creación con asistentes mágicos. Los asistentes mágicos, todo un tema donde nosotros
creamos ciertas energías donde se les da un trabajo muy específico que hagan algo. Ahora, servidores mágicos es la palabra más común, ¿no? Solamente que de repente, y como que viéndolo desde la ética y la filosofía, se traduce que son esclavos, cómo les tengo que pagar, qué pasa, ¿no? Y de repente hay como un conflicto intelectual. La claridad es esto. Desde la magia del caos observamos que un servidor mágico es parte de mi doctrina. Y aquí viene la claridad que hay que tener. Cuando yo creo un servidor mágico, a este servidor mágico no le voy a pedir cosas imposibles. Quizás le voy a pedir el siguiente nivel, la siguiente energía, que me ayude a ver, encontrar, abrir la puerta a lo que sigue. Ejemplo sería, si en lugar de pedirle dinero, hubo una clase que yo hice una vez, que hablaba de la magia y hablábamos. En esta clase hicimos hasta 3 servidores mágicos. El primero era de la salud, el segundo era de las informas para que te ayuden a encontrar información, todo lo que necesitas, digamos, buscador de internet, pero que funciona para ti, ¿no? Y el tercero era, ahora sí, intentar nuevas formas de, solamente que ahora prefiero cambiarle de dinero a riquezas, experiencias. Ahora, esas energías son creadas como unos ayudadores, servidores mágicos. Hay otros tipos de energías que también se practican que para muchas personas se tulpas. Una tulpa es lo que nosotros conocemos como un camino imaginario. Ahora, las tulpas, muchas personas tienen creado. Todos conocemos a alguien que dice, yo lo veo que habla con alguien. Se habla y se contesta y se pregunta. Y en ocasiones es dificultoso hablar con esas personas. Tú les preguntas algo y los ves claramente. Así es mi experiencia, ¿no? Normalmente yo los veo que hacen una mirada ligeramente hacia un lado y un poquito hacia arriba. Y es como que se está poniendo de acuerdo con alguien. Y de repente voltea y ya le cambia la visión. Y te contesta. Y es de como, ¿qué? Y claro, cuando eres muy desesperado como puedo ser yo, así como que siento que pasaron 5 minutos antes de que pudieras contestar si tenías hambre o no tenías hambre. Ya no se diga si le preguntamos qué quieres comer, porque ya parece que estás hablando con una Cámara de Diputados. Ahora, los tulpas en algunas personas son creadas conscientemente para muchos. Y para algunas personas quizás habría que tomar pues así que tener más conciencia, una clase al respecto, entonces saber si tienes tulpas que no te están favoreciendo, que de hecho muchas de las historias que vemos de terror, como por ejemplo, yo me atrevo a decir que la película del niño, el monito del niño que es asesino, Chucky, yo me atrevo a decir en este momento que de alguna manera la versión de Hollywood de lo que es un tulpa, que es las cosas secretas que quería hacer el niño, y en la película está traducida porque es película. Pero mucha gente dice, es que voy tan bien en mi vida y de repente tengo una energía destructiva o tengo patrones de destrucción y todo va bien. Y yo sé, y me miré en cámara lenta cómo lo destruía. Es más, yo miré cómo creé esto y es así como que, si tú dices, yo miré cómo lo hacía, es como que, de la física. Si yo digo, yo me miré cómo lo hacía, eso quiere decir que tú estabas afuera de tu cuerpo viendo la acción y eso así como que estaba teniendo esa acción. Pero ese ya es un tema a desarrollar en otro
Ahora, en la misma co-creación de la magia, con diferentes tipos de seres, nos damos cuenta que en la co-creación quiere decir que yo hago mi parte y ellos hacen su parte, ¿no? Y en las leyes de la magia está la ley del algo por algo, ¿no? Creo que ya está siendo largo este video. Bueno, ya casi terminamos con los puntos. La siguiente frase se dice aquí: vive como un mago del caos, vive como un... Para unos segunditos. ¿Qué surge para ti? ¿Qué significa vivir como... En el diccionario, cuando tú buscas lo que significa, una de las explicaciones que a mí me gustan, tengo yo dos diccionarios muy viejos, que uno de ellos todavía sí lo toco con la mano, y el otro sí me pongo guantes para sacarlo y me pongo máscara para no dañarlo. Y fue muy curioso que al observar esos dos diccionarios, o sea, la información muy distinta a lo que ves ahora en Wikipedia. Y parte de la información que decía de ser un ente es, ejemplo, ¿no? No es lo mismo hablar de conciencia que ser consciente. Como dice, no es lo mismo, me desperté y pasó todo el día y no sé qué sucedió, pero no hice nada, versus soy un ser viviente, sintiente. Juega con esa energía y cómo lo traduces con tu ser. Pero de alguna manera la palabra ente se puede traducir de... Por eso de repente también escuchamos que en ciertos lugares a los árboles que tienen vida, como se les llama, de alguna manera estamos esa capacidad, ¿no? De que está vivo, de emoción, ¿no? Y la siguiente parte, en la magia del caos, hay algo que me encanta, que es hábil en la biología. La biología mágica es tan interesante y esto puede llevar horas de plática, ¿no? La biología mágica, en su versión más corta se le puede decir la magia de la cocina, que es la magia que muchas de las abuelas tenían, ¿no? Con caldo, con una sopa, con un chocolate, te podían transformar y cambiar tu vida completa. Inclusive tu forma de pensar, sentir. Entonces, en esta habilidad mágica, yo de alguna manera tomo ese camino de la autosanación, etcétera, etcétera, y también saber cómo realmente. Entonces, porque, por ejemplo, ¿no? De repente decimos, quisiera que mis brazos estén tan grandes, muy musculosos, ¿no? Entonces empiezo la investigación de qué alimentación, qué vitaminas, qué minerales, qué tipos de ejercicios, etcétera, y estoy cambiando. Pues yo puedo desear por más que quiera que mi brazo sea el tamaño de la pierna, y si nunca hago ejercicio, ni tomo suplementos, ni alimentos, ni demás, pues lo más seguro es que solamente va a ser una fantasía. Bueno, la última parte dice, es muy común que la magia del caos se evolucione a ser ecléctico. Ecléctico, veámoslo como que tomo un poco de información de todos lados y termino creando mi propia sopa de letras. Observa eso. Que es muy distinto a la otra mano, donde como un perrito, me ves, me dieron de tomar agua o de comer y me quedé siempre y para siempre. Ahí morí, porque me dan agua. ¿Era el mejor alimento? ¿Era el mejor agua? Si yo estaba en un momento de desesperación plena, de una alteración,
cualquier agua y cualquier alimento, aparece. Inclusive encontramos a perros que son disfrutados por sus dueños y se van en forma de lealtad. La lealtad ya es todo un tema, ¿no? Investigan qué harás de tu vida, te dieron agua, te dieron comida, y sigues ahí. Versus en la otra parte, ¿no? Donde me doy cuenta, ¿no? Que como mago del caos puedo tomar toda clase de elementos, dioses, seres, leyendas y voy creando mi propio sabor. Si eres un mago del caos con ética, bueno, obviamente das referencias, partes, recordando que el mago del caos pues, de alguna manera hace lo posible como para que, digamos en términos comunes regulares, para que no estés jodiendo y hablándome todo el tiempo. Dicho de otra manera, se te ha acusado, se te ha dicho que eres un ermitaño, se te ha dicho que serías muy feliz viendo la montaña, lejos de todo el mundo. Bueno, espero esta conversación del caos haya sido una forma distinta de empezar a observar la vida. Y, ahora, para tú investigar un poquito más acerca de cómo el caos desde la era moderna, aquí en el pasado, como se hizo, hay miles de videos. Si yo me hubiera puesto a hablar de todo eso, pues hoy no hubiera podido desarrollar temas que quedaron abiertos para futuras. Así es que muchas gracias a las personas que me privados de que tener, que no quieren hablar. Y hoy me estaba tomando con ustedes un té de, es un té verde y un poquito de un té chino. Me gusta mucho, que es un té así como un café rojizo. Y no tenía azúcar, le puse stevia. Los invito a tomarse una taza de té. Video. Y muchísimas gracias a los que me están acompañando a este, recordar la magia. Te recuerdo que cada uno tiene una muy distinta y la idea es ir transformando diferentes áreas de nuestra vida para que el puente de la magia, o sea, está en pensamiento. Y muchísimas gracias y que la energía del caos se armonice en tu espíritu y en tu alma, que todo lo que lo obstruye de ideas